Muy buenas noches, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares en este domingo 18 de febrero de 2018. Estamos justo a 14 días de las elecciones municipales y legislativas que vivirá El Salvador el 4 de marzo. A lo largo de los diferentes programas que hemos desarrollado de Camino a las Urnas, hemos conocido parte de las plataformas, tanto municipales como legislativas, de los diferentes partidos políticos. Y en el programa de hoy vamos a hacer un alto para evaluar parte de algunos de los puntos contenidos en esas plataformas. Antes de presentarles a nuestros invitados, vamos a poner algunos hechos en contexto. Las elecciones son consideradas la mayor movilización ciudadana que vive El Salvador en tiempos de paz. Faltan 14 días para que los ciudadanos acudan a las urnas para elegir a 84 diputados y 262 consejos municipales. Los partidos políticos se encuentran en plena campaña electoral buscando convencer con sus plataformas legislativas y de trabajo municipal a un electorado que, de acuerdo a los sondeos de opinión, no parece estar motivado. Algunos expertos en política aseguran que los partidos no han puesto sobre la mesa una oferta atractiva en materia de plataformas de trabajo, ni en cuanto a candidatos. Muchos cuestionan que las calles están tapizadas de rostros de gente que ha permanecido por décadas en la Asamblea Legislativa o en las alcaldías. En los partidos políticos todavía se percibe una resistencia al relevo generacional. En muchos casos, hay además una reacción adversa a la crítica interna y externa. En algunos institutos, si bien hay rostros nuevos, sus propuestas carecen de novedad y en algunos casos son débiles, poco realizables y otras rayan en el populismo. Los partidos mayoritarios como el FMLN y Arena plantean reformar leyes para impulsar el desarrollo económico, fortalecer la seguridad y mejorar los servicios de salud, educación e impulsar la transparencia. Pero los ciudadanos en muchos casos no ven reflejada su realidad en esos planteamientos y esto genera aún más apatía. El FMLN plantea que se debe reformar la Constitución para introducir la figura de la consulta popular. En primera instancia, propone que sean los ciudadanos quienes elijan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que ya no sea labor de la Asamblea Legislativa. El partido Arena también propone una reforma constitucional para elegir por mayoría calificada a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Por ahora, esta elección se hace por mayoría simple, es decir, con la concurrencia de 43 de los 84 diputados. Si la reforma se hace, tendrían que votar 56 legisladores. El partido Gana ha encontrado su principal fuente de promesas en materia de seguridad pública. En su plataforma propone la pena de muerte para criminales y otras reformas legales que lleven a un endurecimiento de las penas de prisión. Otros institutos siguen las mismas líneas, ofreciendo mejorar la seguridad y proponen incluso revivir cuerpos de seguridad que desaparecieron con la firma de la paz. En materia municipal, los candidatos están ofreciendo ordenamiento del comercio, mejorar la circulación vehicular, atención a comunidades y desarrollar actividades y obras que contribuyan a prevenir la violencia. Todo esto ocurre mientras se vive de forma paralela una campaña enfocada en las elecciones presidenciales de 2019. Esta noche, en Camino a las Urnas, un análisis del proceso electoral 2018. Comenzamos. Así es momento de que saludemos a nuestros invitados esta noche aquí en Camino a las Urnas, correspondiente a este domingo 18 de febrero. Saludamos al doctor Félix Ulloa. Él es un experto en temas electorales y además miembro del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador. Félix, un gusto que nos acompañe esta noche. Buenas noches y gracias por la invitación. También está con nosotros el doctor Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo. Roberto, bienvenido a Canal 12 una vez más. Buenas noches, Manuel. Y también nos acompaña Eduardo Escobar, el licenciado Eduardo Escobar, que es miembro de Acción Ciudadana. Eduardo, qué bueno que se une a nuestro panel esta noche. Buenas noches, gracias por la invitación, un gusto. Bueno, vamos a comenzar hablando de algunos puntos que se ha dicho tanto durante estas elecciones. Se ha hablado de que la gente está desmotivada, se ha dicho de que se ha pedido incluso que se anule el voto o que no se participe en las elecciones. Las elecciones municipales y legislativas, sin embargo, si analizamos la historia, encontramos que la participación es menor que una elección presidencial y que parece que el tema de anular el voto o no participar no es nuevo. De hecho, si revisamos datos de 2015, menos de la mitad de las personas que estaban habilitadas para ejercer el voto lo hicieron, pero hoy, sin embargo, parece que es un punto en el que se está centrando la atención. ¿Qué decir de esta situación en esta elección en el que parece que no participar parece ser parte de los elementos que no se había considerado en un proceso electoral? Félix. Bueno, mira, la verdad es que
no se dice, es decir, es una opinión ya consultada por distintos medios, tanto periódicos como el EPG Datos, Citgalo, otras casas encuestadoras, que han manifestado con claridad cuál es el sentimiento que hay en la población de un absentismo marcado, que quizás en la última encuesta que nos presentaba la UCA, la explicación era por la falta de confianza en la autoridad electoral, algo totalmente escandaloso porque superaba el 75% de opinión del electorado que tiene nula o poca confianza en la autoridad electoral. Esto te explica que si no hay confianza en el árbitro, pues no hay intención de asistir al juego. Eso a mí me preocupa mucho porque quizás ese índice no lo habíamos registrado hasta ya, quizás en la década de los 70, con el infame Consejo Central de Elecciones de aquellas épocas, pero ni aún en el periodo de guerra ni en la posguerra nunca se había visto una desconfianza tal contra la entidad que se encarga de organizar y administrar las elecciones. Dicho eso, existe el otro factor, que es la poca confianza en los partidos políticos y en los liderazgos políticos, que arroja también un 60% de la población que dice que en el caso de las dos fuerzas mayores, el FMLN y Arena han trabajado para sí y no para el bien común. Eso está en la última encuesta de la UCA. Entonces ya cuando tienes esas coordenadas, la sensación es que hay poco entusiasmo y no hay una campaña de promoción de la participación por parte del tribunal o aclarando, explicando algunas de las dudas que tiene la población. Hoy, por ejemplo, esta noche se está llevando a cabo el simulacro del tribunal, que estaba programado a las 3 de la tarde y empezó 3 horas más tarde por problemas logísticos. Entonces, cuando la gente ve que se dan estas situaciones, entran dudas. Desde mi punto de vista y mi llamado personal es que, a pesar de todas esas dudas y a pesar de que la falencia que va a presentar este proceso por algunas innovaciones que tiene, la obligación nuestra cívica es asistir a votar y superar muchas de estas falencias con la participación ciudadana. Yo creo que ese debe ser el mensaje para que el ciudadano se sienta empoderado y sepa que cualquier obstáculo se puede vencer si hay participación del ciudadano. Muy bien, podemos citar algunos elementos que daba, de hecho, el último estudio que hizo el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, el 75.9% de los entrevistados de las entrevistas que hizo ese instituto decía que es más de lo mismo lo que se le está ofreciendo en este proceso electoral 2018. Decía también el 57.2% que tanto la izquierda como la derecha son lo mismo. ¿Qué decir ante un panorama que parece muy negativo en este caso, Roberto? Bueno, hay 3 factores, yo creo que ya señaló 2 Félix, y que el primero que creo que es importantísimo es la desconfianza en el tribunal, que eso no lo habíamos tenido tanto en épocas pasadas, y segundo es el desgaste de los partidos políticos, si tomamos en cuenta de que ahora los sin partidos son mayoría. Si ya en épocas anteriores, digamos, la mayoría se la llevaban todo el conjunto de partidos. Ahora, los que no tienen ninguna preferencia por X razones, están pues llegando casi al 60%. Entonces también eso desmotiva mucho porque no se encuentran reflejados en ninguno de los partidos y prefiere pues o no ir a votar o votar nulo, ¿no? Y hay otros factores que también normalmente las elecciones legislativas y diputados pues levantan menos entusiasmo que las presidenciales, y por esa concepción presidencialista que se cree que aquí pues el presidente las puede todas, y a veces no valoramos el rol que puede tener la Asamblea Legislativa. Y creo que esos 3 factores son los que de alguna manera nos están reflejando las encuestas de que digamos la participación electoral, pues digamos, por lo menos a este momento no está fuera digamos, de los patrones normales, y más aún pareciera que puede ser, digamos, todavía mayor el absentismo, ¿no? Muy bien, Eduardo, me gustaría que nos centráramos en el análisis de lo que están proponiendo los partidos. Se dice que las propuestas son poco atractivas, al igual que la planilla de candidatos, porque se dice no están ofreciendo nada que no se ha ofrecido en procesos electorales anteriores.
¿Qué decir ante esta situación en la que parece que no hay opciones? Y eso los ciudadanos lo han dicho en diversas ocasiones también, que las opciones pues no son las mejores. No, obviamente el sentir de la población refleja lo que estamos viendo en la oferta electoral. En el sentido subjetivo de la oferta electoral, es decir, los candidatos, no estamos viendo mayores ofertas, me refiero de personas que puedan tener un mayor grado de probidad, por ejemplo. Estamos viendo ya gente muy cuestionada, no de esta legislatura, sino que estamos viendo gente cuestionada desde hace décadas, que está todavía en la Asamblea Legislativa, que probablemente vuelva a ganar el curul. Entonces, eso obviamente es un desmotivante, el que veamos gente con una probidad cuestionada dentro de la oferta electoral. Y en el tema objetivo, la propuesta de la oferta electoral, pues de nuevo tenemos ofertas muy genéricas: vamos a combatir la corrupción, vamos a atacar el problema de delincuencia, vamos a tratar de establecer medidas para la productividad, pero volvemos a lo mismo. Lo que se ha cuestionado una y otra vez, al menos desde que yo tengo uso de razón, es cómo se va a hacer este tipo cómo se van a concretar estas ofertas, qué mecanismos se van a emplear, cómo se van a financiar. O sea, hay una serie de detalles que obviamente en la propaganda electoral nosotros no lo podemos encontrar esto. O sea, no vamos a encontrar estas explicaciones tan a profundidad, pero digo, en el fondo estamos ante lo mismo, tanto a nivel legislativo y a nivel municipal de la oferta. Nosotros escuchamos alcaldes, candidatos a alcaldes que están promoviéndose como que fueran presidentes de la República, están hablando de salud, de economía, de desarrollo, o sea, están hablando de un sinfín de cosas para una gestión municipal que obviamente tiene más acotadas sus funciones. Y en el tema legislativo, igual, estamos hablando de la mayoría de propuestas que no las podemos calificar de otra manera que populistas. ¿Y qué decir ante la opinión del ciudadano de que no se ve reflejado en lo que le están ofreciendo, que no ve una salida, que no ve ninguna luz al final del túnel en las propuestas que se están haciendo? El mecanismo, estamos de acuerdo o no, pero ese es el mecanismo que genera representación, son las elecciones. Es decir, que el que se ofrece como funcionario público, como diputado, como alcalde, está también buscando ser el representante de la población. Y obviamente esta representación se puede ver en diferentes niveles. Uno es representar intereses, y esa es una de las funciones que hacen las elecciones, representar intereses. Y en esa medida, pues el ciudadano medio, le dice la ciencia política, no se encuentra representado en el candidato promedio, en la propuesta promedio que están ofreciendo los partidos. Obviamente ellos ven lejanas estas propuestas con sus problemas de vida, y en esa medida es que el ciudadano, al escuchar las propuestas, no encuentra en realidad algo que le solucione, y en esa medida es que no ve a las elecciones como una forma de mejorar sus condiciones materiales de vida, porque al final también tenemos que ver la elección desde ese punto de vista. Genera representación, pero también genera un impacto en las condiciones de vida, cuando se eligen a estos funcionarios que toman decisiones vinculantes que nos afectan o benefician a todos. Entonces, en esa medida es que el ciudadano no ve esa coherencia entre lo que ofrecen y los problemas que necesita solventar. Pero muy bien, bueno, vamos a analizar algunos puntos específicos de las propuestas. Nosotros nos hemos tenido aquí a representantes de los diferentes partidos y hemos conocido algunos puntos que vamos a citar. En materia de seguridad, por ejemplo, Arena dice reforzar la seguridad con el cuerpo de agentes metropolitanos, reforzar la Policía Nacional Civil y crear un instituto de investigaciones forenses. Gana un endurecimiento de penas y la aplicación de pena de muerte, además de crear las denominadas autodefensas, es decir, organizar y armar comunidades. El FMLN, mientras tanto, fortalecer la Policía Nacional Civil, ejercer un mayor control sobre la circulación de armas y apostarle a la prevención de la violencia. Y hemos escuchado también incluso propuestas un tanto curiosas. La Fraternidad Patriota Salvadoreño dice, ofrece traer a la vida a la Guardia Nacional. ¿Qué comentario hacer ante estos ofrecimientos, Félix? Bueno, algo más descabellado que traer a la Guardia no se puede escuchar, ¿no? Es decir, sería retroceder 30 años en el pasado. No, las otras propuestas todas tienen algunos bemoles, ¿no? En el caso del FMLN, pues estar ofreciendo cosas más bien parecería algo retardatario, porque deberían de estar informando qué medidas se están tomando. Por ejemplo, dentro de la PNC, la creación de esta nueva unidad, la UTE, creo que se llama Unidad Técnica Ejecutora, los Jaguares, es una reforma que se acaba de hacer, se anunció recientemente. Hace esta semana que recién pasó. Exacto, y ya apareció operando en una operación de envergadura mayor, capturando toda una estructura
de uno de los grupos terroristas. Félix, aquí hay una pregunta, ya que toque ese punto en específico. ¿Consideran ustedes que hay una deuda en materia de depuración de la Policía Nacional Civil en las propuestas, considerando que hay un informe de la relatora de derechos de ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas que dice, bueno, miren, por favor, revisen lo que está pasando en materia de seguridad, y ella habla de ejecuciones extrajudiciales, habla de abusos, ella habla del hacinamiento carcelario, y también hay otro caso que todavía está pendiente, el caso de Carla Ayala, la gente que desapareció a finales de 2017 en una fiesta en el GRP y que estaba pues con sus compañeros y se suponía que era un lugar seguro, y ya vamos a tener casi 2 meses que no sabemos dónde está esta agente de la policía. ¿Consideran que hay una deuda en materia de depuración de la policía en las propuestas que se han puesto en materia de seguridad? Mira, es una deuda endémica, es decir, una deuda que empezamos a ver con una moratoria casi desde que inicia la PNC, porque recordemos la forma en que fue integrada, ¿verdad? Con un 20% de excombatientes, un 20% de exmiembros de los cuerpos de seguridad, y que ese pecado original llevó a que en los primeros años, desde la escuela, desde la academia, se empezaran a ver algunas distorsiones en lo que era la visión conceptual de una nueva Policía Nacional Civil. Entonces, apartando ese hecho anecdótico y viniéndonos ya al presente, en el informe de la relatora se hablaba justamente de ejecuciones sumarias, y se hablaba de lo del hacinamiento carcelario, y hay incluso hasta un fallo de la Sala de lo Constitucional declarando la inconstitucionalidad de este hacinamiento. El caso del GPR, que es justamente la unidad que desaparece porque se da este incidente de una fiesta donde hay consumo de drogas, desaparece un agente y otro que se escapa y que todavía no se ha podido capturar, que creo que va a ser el punto que se le va a estar marcando a esta Policía Nacional Civil como una falencia grave, pues, porque viene de su seno. Pero más allá, yo creo que la deuda viene de cara a las medidas extraordinarias, en que de ser medidas extraordinarias, y justamente por eso deberían de tener una temporalidad, y se ha venido prorrogando, ya creo que lleva un segundo prórroga la que se acaba de aprobar, las van volviendo ordinarias. Entonces el tema es, estamos abordando una situación estructural con medidas paliativas, y que se pretendió que con el uso de la fuerza o la creación de estas unidades élites se iba a resolver el problema, y la respuesta ha sido no. La realidad nos golpea y nos dice que tenían que haberse tomado medidas de otro tipo y que fueran estructurales y no extraordinarias, y si se necesitaba modificar la legislación había que hacerlo, pero no con la visión de ser excepcional, porque eso nos pasó durante el conflicto. Durante el conflicto tuvimos estado de sitio casi durante 7 años. Y el estado de sitio solo dura 30 días. Entonces, ¿qué decía? Cada mes la Asamblea Legislativa lo prorrogaba, y así pasamos años y años y años. Ahora las medidas extraordinarias se aprobaron para un año. Y pasó un año y se volvieron a extender. Y ahora otra nueva prórroga. Una petición para que se prorrogue. Entonces, yo creo que esa es la aproximación errónea que hay de parte de quienes formulan estas políticas de seguridad. Y quisiera verse los resultados en el terreno por la acción de los cuerpos operativos. O sea, como que el problema es funcional, cuando viene de más arriba, es decir, es un problema conceptual. Me parece a mí que el plan El Salvador Seguro conceptualmente abordaba todas las aristas integrales del problema, porque no solo iba a la represión, a la prevención, a la reinserción, la rehabilitación, etcétera, sino que además tenía una serie de recursos que se le iban a proporcionar para echar a andar el plan. Pero con un gabinete de seguridad en el cual ya no se sabía quién mandaba, porque había un comisionado, no sé, Gustavo Jato Abún, después estaba el ministro de Seguridad, luego de la PNC, el vicepresidente. Entonces, cuando hay una dirección dispersa de esa manera, no puede garantizar que haya resultados como se han planificado. Entonces, creo que por ahí viene el déficit de materia del partido oficial, pero los otros partidos tampoco están ofreciendo algo que podamos aplaudir. Venir a ofrecer la pena de muerte es igual, es decir, no solo habría que reformar la Constitución, habría que reformar muchas concepciones que están en el derecho penal moderno, donde no caben este tipo de cuestiones. Desde el teorema de Beccaria, que dice que no es aumentando la pena como vas a combatir el delito.
porque la idea era mayor delito, mayor pena, y que con la pena el delincuente se va a limitar. Eso se ha caído ya, porque el fenómeno del delito es un fenómeno sociológico, socioeconómico, político, tiene otras dimensiones. Entonces yo creo que tampoco la oposición está ofreciendo algunas medidas, más allá de lo que aparece ahí un diputado diciendo yo soy la garantía de tu seguridad y si no hay seguridad sin desarrollo. Es decir, cuestiones de campaña, pues que hasta cierto punto, como me decía un amigo que vive en el exterior y que vino y vio la campaña, me dice, me he visto algo más frívolo que esta campaña electoral. Entonces como que la frivolidad está en los postes y en todo lo que vemos y en unas propuestas poco sustanciales, así que yo creo que es un déficit en uno de los problemas más serios, el no tener una propuesta para el tema de seguridad que sea realmente viable y que se pueda ejecutar. Muy bien, tengo que hacer una pausa comercial, pero al regresar vamos a conocer la opinión de Eduardo Escobar y de Roberto Rubio sobre este tema, los ofrecimientos que se han hecho en materia de seguridad. Volvemos. Continuamos esta noche con Camino a las Urnas, aquí en Canal 12, una producción de Red Salvadoreña de Medios para que usted conozca las diferentes plataformas y las diferentes ofertas que hay en el proceso electoral 2018. Esta es una noche de analistas, se encuentra con nosotros el doctor Félix Ulloa, el doctor Roberto Rubio y el licenciado Eduardo Escobar. Estamos analizando algunos de los ofrecimientos que han hecho los partidos durante la campaña que todavía está en desarrollo. Dejábamos en el tintero la opinión de Roberto Rubio y Eduardo Escobar respecto al tema seguridad, los ofrecimientos que se han hecho en materia de seguridad, y Félix agregaba un elemento, si se debió incluir también en esa propuesta una depuración de la policía. Roberto. Mira, 2 puntos. El primero, creo que es importante saber que en época electoral los vicios que llevan todas estas propuestas es que no, como decía Eduardo, concretizan, no van al cómo, no van a los mecanismos, porque en el cómo y en los mecanismos están los compromisos, y una de las cosas que hacen los políticos es no comprometerse. Transparencia, hoy todos te van a hablar de transparencia, pero cuando les preguntas, dígame concretamente qué va a hacer con la partida de gastos reservados, o qué va a hacer con los privilegios de la asamblea, bueno, ahí no se quieren comprometer, pero sí pueden decir transparencia y voy a apoyarla. Eso no me dice a mí absolutamente nada, ¿no? Lo segundo, con respecto a la seguridad, es parecido. Voy a fortalecer la policía, voy a subir, digamos, los ingresos, el presupuesto para... ¿no? Me llama la atención que, por lo menos en lo que leíste, solo hubo una mención genérica al tema de la prevención. Todos los demás era que voy a traer la guardia, que si voy a hacer pena de muerte, que voy a fortalecer más la policía, que voy a hacernos... Pero casi muy poco en materia de prevención, y ya no se diga qué cosas concretas. Ahora, el tema de la policía. Mira, tú no puedes combatir el crimen si tienes criminales dentro de la policía. Tú no puedes combatir la corrupción si tienes policías corruptos dentro. Y me refiero, no, siempre va a haber uno que otro, pero cuando ya se está convirtiendo en una cosa mucho más amplia y que está contaminando bastante al cuerpo, pues yo creo que tendría que haber una depuración. Aquí hubo una depuración hace tiempo, se creó una comisión. ¿Quién está diciendo vamos a crear una comisión? Y vamos a poner a Félix Ulloa en la comisión para que ponga a depurar a la policía y a Eduardo y a otros, ¿no? En Honduras depuraron, si no me equivoco, más de 4,000 policías. Y los homicidios se han reducido. No quiero decir que haya sido solo por eso, no quiero decir que después no vaya a volver otra vez a subir, pero que es fundamental un proceso de depuración de la policía, y eso debería estar en la agenda, y decir cómo lo van a hacer, aunque no digan nombre, pues, pero que digan, bueno, aquí va a haber una comisión especial que va a hacer esto y estas cosas para depurar la policía. No podemos seguir con una policía de ese tipo, no podemos seguir con un ejército donde ha habido acusaciones serias de contrabando de armas que van a parar a manos de las pandillas. Eso tiene que de alguna manera limpiarse, Manuel. Si no, nadie está tocando ese punto. Solo, sí, vamos a fortalecer la policía, sí, pero dígame cómo la va a fortalecer, ¿no? Esta es una de las maneras de fortalecerlo.
Muy bien, Eduardo, escuchamos su comentario respecto a los ofrecimientos y planteamientos en materia de seguridad. Bueno, sumando a lo que ya dijeron los doctores acá, el tema es que tampoco, por ejemplo, en el FMLN no escuchamos qué medidas se tomarán para el control territorial de las comunidades donde están siendo asediadas por las pandillas. Por ejemplo, ningún partido, digo el FMLN porque es el que está al frente del Ejecutivo y que tiene esta mayor responsabilidad, pero en su programa legislativo no vemos nada de eso, por ejemplo, o al menos yo no lo he escuchado, no lo he visto. Caso del Partido Arena, que está hablando de darle más facultades al cuerpo de agentes metropolitanos. Peligroso eso. Recordemos que una de las causas del conflicto y la represión que teníamos era cuerpos de seguridad que violentaban derechos humanos, derechos fundamentales, y por eso es que se creó la Policía Nacional Civil con una nueva mentalidad, con nuevas herramientas y con una debida capacitación en el tema de derechos humanos. Y aún así tenemos violaciones a los derechos fundamentales desde la policía. Imaginémonos con el cuerpo de agentes metropolitanos tal cual está, sin una debida capacitación en esta materia, vamos a comenzar a ver de seguro cualquier tipo de abuso desde la autoridad municipal, y que aparte no se ha creado para eso la autoridad municipal, policía, el CAN. Y el otro tema de la pena de muerte que por ejemplo Ghana está promoviendo, El Salvador es signatario del Pacto de San José. Y ya en este pacto se establece que hay ciertas limitaciones a las medidas que puede tomar el Estado contra los derechos fundamentales y en particular el derecho a la vida. Hay sentencias y hay opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Justicia que establecen que cualquier Estado que es miembro del Pacto de San José no puede implementar la pena de muerte, y de hecho hay un protocolo para revertir la aplicación de la pena de muerte. Entonces El Salvador está jugando, al estar mencionando eso, en contra de estos organismos internacionales y estos compromisos internacionales que tiene el país en materia de derechos fundamentales. Aparte de lo que decía el doctor, de que la pena no significa eliminar el delito. Tenemos países con pena de muerte y siempre hay homicidios, siempre hay extorsiones, etcétera, etcétera. Pero digo, hay un compromiso internacional del país por no implementar este tipo de medidas y estarla proponiendo, pues más allá de ser populista, está en contra de esta buena voluntad que tiene el Estado de El Salvador al ser miembro de la comunidad internacional en esta materia. Ahora bien, vamos a otro punto de los planteamientos que se han hecho, reformas constitucionales. El Partido Arena dice que se debe reformar la Constitución para elegir a magistrados de la Corte de Cuentas, que ya no sea con una mayoría simple de 43 legisladores, sino que pase a 56. El FMLN dice que se debe reformar la Constitución para introducir la consulta popular y, por ejemplo, elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia con participación directa de los ciudadanos, el empoderamiento del ciudadano, así lo llama el FMLN. Ghana, pues, propone reformar la Constitución para lo que ya habíamos mencionado, incluir la pena de muerte. Roberto Rubio, ¿qué decir ante estos planteamientos que se hacen de reformas a la Carta Magna del país? Con respecto a la Corte, me parece bien, creo que es una elección de funcionario de segundo grado importante, y como toda elección de funcionario importante de segundo grado, como el fiscal, como los magistrados de la Corte, pues una mayoría calificada me parece bien. No garantiza, ¿no?, que va a haber un cambio, porque puede haber ahí nuevamente el clientelismo, etcétera, pero me parece que no es descabellada. Con respecto a esto del referéndum, aquí voy a prestar una idea de Salvador Samayoa, que creo que lo puso muy bien en una entrevista, diciendo que mire, va a ser espantoso, no sé si empleaba esa palabra, de que los magistrados de la sala fueran a una elección, y dice: quiero ver a los magistrados en campaña, quiero ver a los magistrados con rótulos, quiero ver a los magistrados cómo van a financiar su campaña, quiénes va a financiar la campaña, van a estar sometidos, digamos, también como sucede acá, el que paga el mariachi, el que paga el mariachi pide la canción, ¿eh? Pide la canción, entonces creo que realmente es una medida muy populista la que se está sugiriendo, ¿no? Mejor que haga un referéndum para ver si que el pueblo elija mejor a los dirigentes de los partidos, mejor. Félix, ¿qué opinión tiene usted de estas propuestas de reformar la Constitución de la República? Fíjate que en el IEGES tenemos ya casi 20 años, cuando hicimos el Magno Congreso de Juristas Internacional,
que se llamó Una nueva Constitución para un nuevo país, porque considerábamos que después de la firma de los acuerdos de paz, donde tuvimos la oportunidad casi de refundar no solo el Estado, sino una segunda república, era un momento ya de hacer la transición de una constitución que se promulgó en el peor periodo de la guerra, o sea, 1983, y que tiene un sentido de contrainsurgencia en el artículo 85, pero totalmente claro, y lo dice en la exposición de motivos los constituyentes. Cuando daban ese aparente monopolio a los partidos, era para evitar que otros grupos, decían, llegaran al gobierno. Hablaba pues del grupo alzados en armas en esa época. Bueno, hemos planteado la necesidad de una reforma integral de la Constitución. Seguir haciendo estas reformas puntuales es seguir haciendo remiendos. Ahora venimos y le decimos a la Corte de Cuentas que fue una falla de los acuerdos de paz no haberle puesto a este órgano la votación calificada, que sí se le puso a la Fiscalía y a las Procuradurías y al Tribunal Supremo, en el caso de los magistrados de la que propone la Corte. En fin, se puso los 56 votos, la mayoría calificada, y la Corte misteriosamente los incluyó en el paquete. Ahora se quiere corregir, pero corregir eso es corregir una parte del problema. El problema de la Corte es que es un ente que viene a fiscalizar situaciones posteriores, cuando de lo que se está hablando es de generar un organismo contralor, verdaderamente. Entonces es de cambiar la naturaleza de la Corte, y de cambiar la naturaleza del tribunal, y cambiar muchas cosas, que lo que te implica es una reforma integral del Estado. Y esa parte orgánica de la Constitución no se va a arreglar haciendo estos cambios puntuales, porque cambias una cosa y eso te afecta otros artículos por otro lado. Cuando se querían cambiar los plazos, por ejemplo, para la elección de diputados y alcaldes, se decía, bueno, y si le ponemos 5 años a la Asamblea, ¿verdad?, para que coincida con el presidente, y entonces ¿cuál asamblea va a elegir a los funcionarios de segundo grado? Porque esos están para 3 años justamente para que sean la legislatura. O sea, cuando tocas el orden constitucional tenés que saber que es un orden armónico y no lo podés tocar aquí sin afectar otras áreas. Entonces, para mí lo que se plantea es una reforma integral a la Constitución. Y es tiempo, no podemos tener atada a las nuevas generaciones con el pensamiento que se dio esta Constitución en el periodo de guerra. Entonces yo creo que la iniciativa puede ser buena si la ves aisladamente, pero si la ves en conjunto es muy deficiente, y la propuesta sería: hagamos una reforma integral a la Constitución y que el órgano judicial sea electo por el voto directo. Mira, yo he visto en Estados Unidos las elecciones de los jueces que van a elección directa, van como se eligen a los alcaldes, a los sheriffs, por voto directo. Pero los magistrados del Tribunal Supremo, eso los nombra el presidente, y van al Congreso y se dan en Congreso, porque a ese nivel no puede haber este tipo, como decía Roberto, de que van a andar encampañados los que van a querer ser magistrados. Los jueces lo hacen a niveles de los, digamos, de primera instancia, los jueces de distrito. Así que ya tuvimos esa experiencia, sí, en el siglo XIX la Corte Suprema se elegía por voto popular directo. O sea, pues que tampoco no es una novedad, pero recordemos que en la época también teníamos Senado, era un sistema bicameral, o sea, sería como una añoranza de un pasado al cual no podemos atarnos, pues, es decir, por una nostalgia decimonónica, no vamos a atar una proyección del siglo XXI que nos exige otra forma de pensar y repensar otro Estado más coherente y que responda más a las demandas democráticas del siglo XXI, que son distintas a las del siglo XX y a las del siglo XIX. Muy bien, Eduardo Escobar, su opinión respecto a la propuesta de reformas constitucionales. Bueno, obviamente, agregando lo que decía el doctor Ulloa, el cambio constitucional se da por una modificación, una mutación de las condiciones sociales y políticas y económicas de un país. Y tenemos una constitución que se reformó en algunos aspectos a profundidad en el 91, pero que a esta fecha, partiendo de que es del 83, ya hay mucho del articulado, mucho de la regulación que no está acorde a el momento actual que vivimos en el país. Y en esa medida pues se dan algunas violaciones a derechos constitucionales o no se reconocen completamente algunos derechos constitucionales. También hay ciertos beneficios para el ejercicio arbitrario del poder político, etcétera, etcétera. Y en esa medida es que hay que, obviamente, me sumo a la idea de repensar una nueva constitución, solo que el problema que yo le vería es quiénes van a hacer esta nueva constitución, son los mismos que se están aprovechando del actual, o sea, son los mismos políticos. Entonces ahí alguien me decía, bueno, nunca es buen tiempo para una reforma constitucional, pero bueno, pero ya hablando de las reformas específicas que se plantean,
De nada nos sirve reformar la Constitución para establecer que se elijan por mayoría calificada Corte de Cuentas de la República si el mecanismo de elección que hace la Asamblea Legislativa, la elección indirecta, no está regulado. No hay regulación actual. 3 artículos y una discrecionalidad excelsa la que tiene la Asamblea para elegir a magistrados de Corte Suprema, fiscal, de Corte de Cuentas, de Tribunal Supremo Electoral. Entonces, de nada nos serviría que hayan 56, porque aquí lo que va a pasar es una repartición, simplemente. Uno para cada uno de los partidos mayoritarios y dejemos de contar. Entonces, digo, una reforma sin las medidas necesarias no nos serviría en el caso de Corte de Cuentas de la República. Tiene que reformarse el reglamento interior de la Asamblea para establecer este tipo de mecanismo claro, transparente y bien regulado. Y el otro tema de los elementos o mecanismos de democracia directa, a mí me parece bien eso, darle un poco más de poder al ciudadano para que se pronuncie sobre temas fundamentales que obviamente van a afectar la vida del país. Entonces yo en eso estoy de acuerdo. Obviamente habría que regular qué condiciones y qué requisitos se deben de dar para un referéndum, por ejemplo, y en qué temas en particular. Y con lo de la elección de Corte Suprema de Justicia vía consulta o elección directa, yo no estaría de acuerdo. Bueno, ya se han pronunciado muchos, y no quiero redundar en esto, de las inconveniencias de hacer esto, pero digo, ¿por qué no, en lugar de estar pensando en que hagámoslo popular, por qué, insisto, no regulan dentro del reglamento interior un proceso transparente y claro de elección de estos funcionarios? Eso creo yo que abonaría democráticamente a la elección de magistrados que estar pensando en hacerlos por elección directa del pueblo. Eso es lo que yo podría opinar sobre las reformas. Muy bien, vamos a pasar a otro punto que está en las propuestas y ofrecimientos de los partidos políticos. Vamos a hablar un poquito de economía. En materia de economía, los diferentes partidos también han hecho sus planteamientos. Arena, reducir la tramitología, empleo para jóvenes, reformar a socios público-privados, estimular a emprendedores, el FMLN, reforma de compras públicas, una zona de inversión en Oriente, crear una zona de inversión en Oriente, reforma a la ley de electricidad y fomento a las microempresas, gana, simplificar trámites, acciones que estimulen la economía, mejorar la cobertura social, reactivar la agricultura y estabilizar los precios. Estos son algunos de los puntos que han puesto sobre la mesa en materia económica. Las quejas han venido respecto a que no se habla de la situación fiscal del país, que no se habla de las finanzas públicas, y dicen, parece que aquí se está ofreciendo analgésicos a un país que necesita pues una operación de corazón abierto. Roberto Rubio, ¿qué decir ante los planteamientos en materia de economía que se han hecho por parte de los diferentes partidos políticos? Pecan de lo mismo, de generalidad. Tal vez hay alguno que puede ser relativamente novedoso, lo de la zona de la Unión, pero ¿por qué la Unión y por qué no los nonualcos? Es decir, creo que hay que analizar de cuál es la zona con ese concepto de un desarrollo territorial, ¿no?, que puede jalar la economía. Creo que por X razones, digamos, hay otras zonas que jalarían más, pero bueno, es una discusión más técnica, pero la mayoría son generalidades, es decir, mire, empleo para jóvenes, que voy a aumentar, la tramitología, la voy a tratar de reducir. Bueno, hay cosas más o menos concretas, pero las cosas importantes creo que son de carácter muy general. Y una de las cuestiones que siempre falta en las plataformas, que las plataformas, como digo, se hacen para ganar y no para gobernar, es con cuánto yo voy a tener para financiar eso que estoy diciendo, porque si no, es paja, es pura paja que yo diga, mire, voy a hacer esto si usted no tiene el dinero, ¿no? Llama la atención que ninguno, y quizás esto es lo más importante, supongamos que la parte fiscal ahora hay un cierto oxígeno, supongamos, ¿no? Que no lo hay, y explico muy rápidamente después, pero ¿quién está planteando de qué hacer para reactivar y sacar la economía de ese letargo de ya casi desde 1995 que la economía salvadoreña no se reactiva? Es una economía, como hemos dicho, pasmada, una economía zombie que no se reactiva. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos realmente eliminar los factores estructurales, las anclas que están impidiendo que esa economía crezca? Yo no he escuchado absolutamente nada de ese debate en cuál es la estrategia de crecimiento y cómo hacer que esa estrategia de crecimiento se transforme en desarrollo. Ninguno está discutiendo esa parte. Creo que hay una falta realmente de análisis de la parte económica. Tampoco he escuchado algo serio, y es que al próximo gobierno pues le va a tocar
pagar casi 2.000 millones en su periodo, tiene una deuda que honrar, y tampoco he escuchado pues, cómo van a resolver eso. ¿Va a ser por una vía de entendimiento? ¿Va a ser una deuda renegociada, programada? ¿Qué van a hacer para reestructurar la deuda? Pues creo que tampoco. Claro que son elementos quizás técnicos que no son muy electorales, pero creo que sí son serios, y debería tener pues mucha responsabilidad los partidos para saber qué es lo que van a hacer con eso. Hay muchas quejas de parte de los ciudadanos, y entre algunos de los análisis que se han hecho es que, por ejemplo, no se ve reflejado el costo de la vida en El Salvador. Dice, no se habla de qué va a pasar con el costo de la canasta básica, que cada vez es mucho mayor, y los ingresos de los ciudadanos parecen estar, que se han quedado congelados en el tiempo. ¿Qué decir ante esto y las propuestas que tenemos en materia económica, Félix? Bueno, mira, yo lo que diría es, primero, que hay algunas medidas que son de carácter macroeconómico que se necesitan repensar para repensar el modelo económico que tenemos. Un modelo que a finales de los años 80, ¿verdad?, se trató de rediseñar ese modelo neoliberal con todas unas leyes que facilitaron las privatizaciones de muchas empresas del Estado, las más productivas, lo de telecomunicaciones, las pensiones, etcétera, y ese modelo es el que se quedó, con aquella expectativa de que iba a haber un rebalse económico y ese rebalse iba a llegar al pueblo, y nunca llegó. Entonces, yo creo que repensar ese modelo lo que explicaría la falta de propuestas a ese nivel, porque muchas de las medidas que el modelo se implementan y se llevan a cabo son responsabilidad del órgano ejecutivo, y no estamos en elecciones presidenciales. Ya decía Eduardo, muchos se están lanzando a hacer propuestas que son de carácter nacional, ejecutiva, cuando aquí lo que hay que ver son dos cosas. A nivel municipal, ¿qué es lo que pueden hacer los municipios en materia económica? Ellos tienen un instrumento muy importante, que es el FODES, es decir, es un alto porcentaje del presupuesto nacional que tendría un fin específico de generar desarrollo en las comunidades a nivel local, y en lo que se ha ido gastando ha sido en sueldos de los funcionarios, de los alcaldes, y en gastos de gastos corrientes, y no se ha visto el impacto en la base de la sociedad, que es el poder local, los gobiernos locales. Entonces ese FODES habría que revisarlo, y en el nivel legislativo, cuáles son las normas de carácter estructural que un partido o los partidos responsablemente podrían proponer. Es decir, ya tuvimos unas reformas bastante ajustadas y sacadas con fuerza el año pasado en el tema de la deuda previsional. Es decir, este es un tema serio, porque estamos hablando de una deuda que forma parte de la gran deuda que tiene el Estado. Lo decía Roberto, es decir, cómo se va a enfrentar esa deuda pública en los próximos años, de qué vamos a hacer, cuál es la normativa que estamos aprobando para abordar esos grandes problemas. Entonces, lo que está diciendo, no, la tramitología, no que le vamos a dar el primer empleo, es decir, lo que tú decías, estarle dando aspirinas a un cuerpo que tiene un cáncer y que tiene que hacer un tratamiento de quimioterapia, y eso es lo que no vemos a nivel de los grandes actores. Es decir, repensar el modelo económico, buscar cuál es la normativa que lo rige actualmente, qué es lo que ya está agotado, qué es lo que se puede renovar y cómo plantearlo. Y en el nivel local, cómo apoyar los programas de desarrollo en algunas zonas específicas, puede ser unas zonas que se llamaban, no sé, que eran como microregiones, que habían varios municipios involucrados para generar desarrollo en esa zona. Entonces, eso es lo que no vemos, que hay esa visión estratégica hacia el modelo. Muy bien, voy a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresamos vamos a conocer la opinión de Eduardo Escobar sobre este punto, las propuestas económicas que han hecho los diferentes partidos. Pausa y regresamos. Bueno, estamos aquí en Camino a las Urnas, este programa que produce Red Salvadoreña de Medios para hablar de política, sobre todo política electoral. Estamos a las puertas de un proceso que va a tener lugar ya en 14 días. En 14 días se van a elegir a 84 diputados y 262 consejos municipales. Quedamos pendiente el comentario de Eduardo Escobar en materia de economía. Por ejemplo, se queja mucho ciudadano de que no hay ninguna de las propuestas, elementos que lleven o que hablen de una reducción del aparato estatal. ¿Qué decir ante las propuestas económicas y ante las realidades que el ciudadano no logra identificar ahí entre estos planteamientos? Bueno, partiendo de que no soy experto en tema económico, pero solo quiero hacer dos apreciaciones que están vinculadas con esto. La primera es, alguien una vez me decía, lo más cobarde que hay en el mundo es $1 millón.
eso es lo más cobarde que puede haber. Porque ese $1.000.000 para estar en un lugar necesita previsibilidad, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué traigo este comentario? Si estamos pensando en reactivar la economía, obviamente el Estado tiene un papel que jugar, pero no va a ser el motor de la economía. Estamos hablando de que es el sector privado el que va a mover la economía de un país. Y en esa medida que este sector empresarial no tenga certeza jurídica, no tenga previsibilidad de que su inversión no va a ser afectada, o que no va a estar dentro de un sistema corrupto, un sistema político corrupto, que al final le esté exigiendo prebendas, etcétera, etcétera, no va a haber inversión. O sea, y sumémosle que no hay los suficientes niveles de educación, que por qué Costa Rica sí tiene niveles altos y Panamá de inversión, etcétera, etcétera, que tiene que ver con el tema educativo. Pero digo, hablando del tema de cómo se le da seguridad jurídica a las inversiones, ahí yo no he escuchado mayor cosa. Y el otro tema que tiene que ver con lo económico y que está vinculado con lo que usted preguntaba es el tema de cómo le damos sostenibilidad financiera al Estado, que ya se estaba hablando que hay parches y que probablemente el otro gobierno le va a tocar algo muy difícil, que es el pago de la deuda. No se está hablando de eso, no se está hablando de cómo llevar más recursos al Estado, cómo hacer un uso eficiente de los recursos, y que eso obviamente incluye eliminar este tipo de gastos que en muchos casos estamos hablando de que responden a un sistema clientelar. Los partidos políticos a nivel municipal, a nivel de gobierno central, a nivel de órgano legislativo, órgano judicial, tienen a militantes de partidos, se ensancha el aparato estatal simplemente para pagar favores políticos y obviamente en algunos casos tener un retorno vía cuota partidaria, por ejemplo. Entonces, de eso no se está hablando tampoco. Obviamente sería ingenuo uno pensar que van a hablar de eso, porque estamos hablando de tocar los intereses de los partidos. Pero digo, si no están estas condiciones de previsibilidad para las inversiones, un Estado eficiente, no corrupto, no estemos pensando que se va a motivar la inversión extranjera o la inversión nacional en el país. Muy bien, ya que estamos hablando de economía y estamos hablando de presupuestos, ¿por qué no hablamos brevemente respecto a que resulta muy difícil para los diputados cuando se les pregunta si están dispuestos a renunciar los beneficios que les otorga el ocupar un curul en la Asamblea Legislativa? Viáticos, viajes, vehículos, bonos, seguros médicos, que algunos dicen, mire, en este periodo no tenemos, pero luego del debate que se generó a nivel mediático fue que sucedió lo que sucedió con el seguro. Pero si revisamos el resto de periodos legislativos, vamos a encontrar esa figura que le ha costado millones y millones de dólares a los salvadoreños, seguros médicos que han estado presentes no solo a nivel de la Asamblea Legislativa, sino también en el órgano ejecutivo y también en el órgano judicial. ¿Qué decir ante esto, Roberto Rubio, rápidamente respecto al tema de los beneficios que lleva ocupar un curul en la Asamblea? Pero vuelvo a lo que te decía antes, de que hemos escuchado en periodos electorales y no electorales sobre el amor que le tienen la transparencia a muchos, ¿no? Y personas que han estado incluso involucrados en actos de corrupción y narcotráfico, etcétera, pues hoy hablan abiertamente de que quieren la transparencia, ¿no? Ahora, a la hora de las horas, pues mira, cuando ya van los compromisos, yo creo que son un poco los que se animan. Hace unas semanas, unos días, dos diputados de Arena, Johnny Wright y Juan Valiente, presentaron una lista de cosas y le hicieron un llamado a todos los partidos para que se sumaran a eso, de tal manera pues que se vea el compromiso. Si realmente el que va a llegar, hay que preguntarle al señor Gallego si está pensando ser reelecto. Bueno, si realmente se compromete, bueno, mire que va a quitar sobre todo los privilegios que tiene la Junta Directiva de la Asamblea, ¿no? Eso son las señales y cosas concretas. No me venga a decir, sí, yo lo voy a quitar, pero dígame cuáles, de qué manera los va usted a tratar. ¿Cuántos bonos recibe de gasolina y cuántos bonos va a tener? ¿Cuánto reciben seguros médicos o de vida? ¿A cuánto usted lo va a llevar? ¿Cuántos vehículos caros no van a pasar de X cantidad los vehículos? Es decir, comprométanse a cosas concretas, ¿no? Pero lo que vemos es que en la legislatura las prácticas son más bien de tapar. Las prácticas es cuando, digamos, se crea una ley de probidad hecha a la medida, una ley de enriquecimiento ilícito que quiere quitarle dientes a la ley. Bueno, ahí están los hechos concretos. Muy bien, tengo que hacer una nueva pausa comercial, pero regreso con el comentario de Félix Ulloa. Pausa y volvemos.
Estamos en la recta final de Camino a las Urnas correspondiente a ese día domingo 18 de febrero. Quedamos pendientes respecto al tema de los privilegios legislativos y por qué resulta tan difícil que los diputados hablen abiertamente de renunciar a esos privilegios. Félix, tengo escasos segunditos para que concluyamos. Bueno, mira, yo creo que los diputados se van a seguir otorgando privilegios en tanto la ciudadanía se los permita. Yo recuerdo hace un par de años que se aumentaron salarios, hubo una reacción en las redes sociales y retrocedieron y ya no se aumentaron los salarios. Ahora, con estos otros privilegios, la situación también con el escrutinio que hacen los medios se ha bajado un poco. Pero creo que valdría la pena, así como el ejemplo que citaba Roberto de Johnny Ray y de Juan Valiente, que presentaron una propuesta formal, que hubiera una propuesta formal en la cual se les pidiera a los diputados que aprobaran dentro del reglamento interno de la Asamblea y una ley en la que ciertos cargos a nivel del Estado no puedan tener vehículos ni pueden tener toda una serie de prestaciones que se las pueden pagar con su salario. Solo para terminar, les pongo el ejemplo del presidente François Hollande cuando llegó al gobierno francés. Lo primero que hizo fue vender todos los vehículos de todos los ministros y los viceministros y dijo, con este salario tienen suficiente para comprarse sus propios coches y el que no pueda que se venga en metro. Dice, fue a nivel ejecutivo. Aquí si se da una ley para todos los funcionarios de cierto nivel, que tengan sus propios vehículos, que paguen de su salario y sus seguros, creo que esos diputados que aprueben eso serían los que gozarían del respaldo popular. Muy bien, así cerramos nosotros este espacio de Camino a las Urnas. Le queremos agradecer a Eduardo Escobar, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por el espacio. También le agradecemos a Roberto Rubio, que haya acompañado en este espacio a nosotros. Buenas noches, Manuel, muchas gracias. Y también le agradecemos a Félix Ulloa, gracias Félix por su compañía. Un gusto siempre. Así cerramos nosotros este espacio, les invitamos a que nos acompañen el próximo domingo en una nueva entrega de Camino a las Urnas aquí en Canal 12. Buenas noches.